En papel vamos a hacer unas letras sencillas para luego ir haciéndolas más difíciles. Voy a poner básica para que veáis que con estas letras se pueden hacer muchas cosas. Una vez tenemos las letras, vamos a bordearlas por fuera, siempre manteniendo un margen, siempre por igual. Vamos a mantener como si fuera un dedo, 1 centímetro, ¿vale? Y en todas las letras haremos el mismo proceso. Una vez tenemos ya las letras terminadas, lo siguiente será borrar el interior. Siempre recordamos que para borrar hay que tirar hacia afuera para evitar que se nos doble el folio. Una vez borrado el interior, nos quedará así. Este tipo de letras lo enseño en el libro 1 Graffiti, que también lo podéis encontrar por Amazon como Bichos Sevillanos. Para empezar a hacer unas letras con un poquito de más estilo, borramos las que teníamos ya hechas. Volvemos a hacer el mismo proceso, bueno, borramos o cogemos un folio nuevo. Quitamos la viruta de la goma y hacemos la misma letra que teníamos. Para que veáis que con las mismas letras se puede conseguir un estilo más chulo. Lo que vamos a hacer es romper la regla. En vez de mantener el margen todo el rato con el mismo tamaño y grosor y que terminen redondeadas, vamos a hacerlas diferentes. En este caso vamos a empezar de más fino a más ancho por aquí, y esta parte igual nos acercamos mucho más para abajo y por aquí más en la parte de abajo, y esta parte lo vamos a hacer mucho más ancho. Esta parte nos vamos a acercar más al borde y esta parte sería lo mismo. Tanto aquí nos vamos a acercar más en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo menos, que esté más distancia, ¿veis? Aquí continúo y aquí me voy a pegar mucho a la letra B que hemos hecho principalmente. Ahora en la A voy a ir desde aquí, que esté más cerca, aquí más lejos, así. Vamos cogiendo como si estuviera la letra más ancha y más fina. Y aquí lo mismo. Este palo, en vez de hacerlo recto, voy a lanzarlo hacia arriba. Esto voy a ponerlo aquí recto. Y aquí voy a hacer lo mismo. Me acerco y me alejo. Esta parte lo hago recto en vez de redondeado. Y voy a intentar que continúe con esta línea. Esto lo voy a tirar hacia abajo en vez de recto, un poquito recto. Y esto es lo mismo, pero voy a echarlo un poquito más para abajo. La S voy a acercar la parte de aquí bastante. Ahora cierro recto, como veis. Y esta parte se va a ir alejando mucho más de la línea central. Y aquí estoy más cerca. Fíjate lo cerca que estoy por aquí. Esta parte lo dejo neutral y esta tira para arriba y aquí está. Puedo incluso coger todo. Esta parte mantengo la distancia sin que se vaya de más chica más grande, y la I voy a hacer lo mismo que hice en la A. En la parte centra se acerca más pero luego se aleja. En la C voy a acercar esta parte de abajo, aquí la alejo y la tiro recto. Y aquí se va alejando cada vez más y más. Aquí le saco un poquito para afuera y ya está. En esto voy a hacer lo mismo, así que lo hago en cámara rápida. Como veis, ya lo tenemos terminado. Lo que podemos hacer, añadir algunos toques finales, como si esto pasara por aquí. Aquí hacemos lo mismo. Y podemos ir añadiéndole algunos detalles, flechas, lo que vayamos viendo para ir incrementando nuestras letras y volverlas un poquito más estilosas con volumen. En la parte aquí de la S le añado un toque por fuera, le añado aquí un toquecito por dentro y todas esas cosas, como aquí el círculo de la I, nos irá transformando las letras, dándole más estilo. Ahora voy a enseñar, esperarse al final,
cómo puedo modificar las letras sin tener la ayuda del principio y volverlas mucho más salvajes, a rollo Will Style y como Old School. Así que ya tenemos esto, sería el mismo proceso, borramos e iríamos viendo todas las cositas que le hemos metido, todos los detallados y luego meterla al 3D. Pero vamos a empezar con la otra que es mucho más interesante. Os he prometido en hacer una letra con mucho más estilo, así que voy a empezar directamente haciendo las letras. Voy a poner básica, ya que vamos a empezar con esa palabra y vamos a terminar dándole caña. Esta es la parte de la B central. Va a tener ya sus toquecitos por fuera directamente. Este va a venir por aquí. Este se corta por aquí y este se unifica por acá. Unas partes más anchas. Y aquí vamos a hacer lo mismo. La parte que viene hacia atrás. Fijarse la parte esta que ancha es. Y aquí voy a darle un toquecito como si viniera de aquí. Y aquí le añado esto. Aquí así. Estos son pequeños detalles que le podemos ir añadiendo a nuestras letras. Vale, la B ya la tengo por aquí. Así que vamos a continuar con la A con mucho estilo. Igual que la anterior, el palo lo voy elevando. Este palo voy a hacer que continúe hacia arriba con mucho ritmo. Esto va hacia abajo, continuando siempre la letra. Una cosa no quita la otra. Esto va a ir para abajo y de aquí va a salir una flecha. Como esto continúa, pues voy a ir ensanchando esta parte. Que creo yo que si la tiro por acá va a quedar muy bien. Aquí voy a meter también algún detallito. Y voy a empezar ya con la letra S. Con la letra S voy a empezar haciéndole ya la parte ancha de abajo. Con sus detallitos. Le voy tirando hacia acá y se va a meter por detrás de ella misma. Esta parte la ensancho. Tirando para arriba. Parece un comentarista de radio. Esto lo pongo por aquí. Tiene un pequeño detalle. Y por aquí, que se me ha quedado bastante baja la S, le puedo meter una flecha viniendo por la parte de arriba, ras. Y ya está. ¿Veis cómo se va rellenando los huecos? Esto luego se lo voy borrando y digo qué parte viene por arriba y qué parte por abajo. La I, estaba pensando en una H y una O, como yo firmo bicho, pues se me estaba yendo ya la cabeza. La I voy a hacerle como si fuera una I mayúscula, que es un palo con dos arriba. Esto viene por aquí, junto abajo. Lo hago inclinado. Inclinación a tope. Venga, cierro esto por aquí, le vengo por aquí para abajo, le vengo por así para arriba, le vengo así. Y ya tenemos aquí la I mayúscula, le pongo en vez de un círculo, le pongo un asterisco, una admiración. Y pone vacía. En vez de... Sí, pues está bien. Ahora vamos a hacer la A. Dándole todo el flow. Este por aquí, este por acá. Esto que continúa para acá ya. Esto vamos para afuera. Aquí le añado una piedra. Como un King Kong. Y no me va a pasar de largo. Así que porque aquí viene una flecha. Y arras. Por eso no me iba a pasar de largo, porque ya iba a venir la flecha dándole la potencia a la letra para hacer la terminación. Y ya está, señores. Mira, ya tenemos aquí la letra de vacía. Y aquí vamos a finalizar con semicírculo. Vale, voy a limpiar toda la pieza para que veáis el resultado, ¿vale? Y ahora empezamos con los 3Ds. Voy a coger la ayuda de este Posca,
que creo que me va a dar mucha más velocidad. Ya vemos como en pocos minutos tenemos nuestras letras casi terminadas. Como hemos avanzado de unas letras básicas a unas letras con mucho más estilo como esta pieza. Así que teniendo esta idea, guardarse el vídeo. Por si tenéis alguna duda podéis mirarlo. También os digo que en el canal de YouTube tengo más vídeos y los tengo ordenados por listas. Y contra más vídeos tenga, mejores listas tendré y mejores vídeos. Así que nada, si tenéis alguna duda o queréis saber algún estilo, podéis comentarme. O ponéis que os ha parecido este tutorial para nivel básico, no es un nivel avanzado. Si queréis un nivel avanzado o medio, me lo podéis escribir también. Y algún tutorial es solamente para vosotros. Porque igual como hay gente que está empezando a pintar, habrá gente que lleve más años, más tiempo y tenga un nivel más avanzado y quiera aprender otro tipo de letras. Así que por eso os digo que escribirme en los comentarios si tenéis alguna duda, si queréis aprender algún estilo de letra o alguna técnica. También os digo, este en papel lo puedo hacer con spray. Vale, ya tenemos la pieza. Ahora vamos a empezar con los 3D y os voy a explicar. Voy a hacer un 3D básico y en esta vez voy a coger la dirección abajo a la izquierda. Todo tiene que ir a la misma dirección y con el mismo grosor. Así que tirándole las líneas, como voy directamente, si lo tiro así, es más fácil porque lo que es la mano y la muñeca hacen el mismo movimiento siempre. La misma distancia, misma dirección. Siempre sabiendo que son los 3D fuera de la letra, no confundiéndonos, podemos tener todo listo. Vale, una vez que tengamos todos los que creemos que están, ya lo tenemos, empezamos con el grosor. Como veis, tienen que ir paralelos a las letras y eso ya nos irán dando. Habrá algunas partes que os resulte más difícil, como esta que tiene un 3D muy pequeño, pero es que así porque no tiene más distancia. Este tiene aquí un 3D chiquitito, este viene por aquí, este coge ya ángulo por detrás y se cierra. Como veis, nos va quedando poco a poco toda nuestra pieza en volumen. Las piezas que están en este tipo de con 3D, el 3D se llama a esto, pero la pieza es 2D, ¿vale? Las piezas en 3D os los tengo en otros vídeos. Esta es una pieza en 2D. Ahora voy a coger el 3D, lo voy a repasar a rotulador y le voy a dar una base negra para que veáis cómo termina, ¿vale? Y vamos terminando nuestra pieza con estos 3D negros. Voy a darle ahora un poquito de color a las letras para que veáis cómo se pueden jugar siempre con unos colores que vayamos pensando, que luego no cometamos errores y nos llevemos algún disgusto, pero no pasa nada, que siempre podemos empezar a hacer otras letras nuevas, ¿vale? Así que nada, tenemos ya terminado nuestra pieza, como estáis viendo, y ahora a darle color. Y dándole unas pinceladas rápidas, puedo hacerlo un color por letra. Terminando las letras. Vámonos. Vamos terminando con estos colores y con un relleno rápido fugaz. Le damos la última letra con color radiactivo que no está poniendo la letra bien fuerte. Vale. Se le puede hacer un powerline por fuera de la letra. Esto es cuando una línea va bordeando toda la pieza por fuera, ¿vale? Con un color. En este caso he cogido el color rojo para que sea bastante llamativo. Y vamos haciéndolo todo así.
Una vez tenemos el powerline, lo último para detallar son los brillos. Eso es, con un rotulador blanco o respetando, vamos consiguiendo dar unos detallitos, ¿vale? En este caso no se ve mucho, ya que el poco está bastante aguado. Pero la intención es lo que cuenta y esta parte se va dando por aquí. Siempre a una misma dirección y ya está. Si no, pues lo repasaremos un par de veces para conseguir un efecto más blanco. Ya tenemos terminadas nuestras letras básicas. Bueno, vacías. Estas son, sí, son letras básicas y aquí he puesto vacías. Así que por eso ya tenemos aquí y espero que os haya gustado el tutorial y os suscribáis. Así que nada, muchas gracias.